Amigos de Estudio 21, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. En estos momentos me encuentro con el doctor Iván Girón. Él es docente e investigador de la Universidad Autónoma de Nayarit. Doctor, hace apenas un par de días usted compartía una información muy interesante acerca de los plaguicidas y una posible relación que pudieran tener con causar obesidad. Claro, claro, mira, muchos de los plaguicidas son disruptores endocrinos. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando tenemos contacto con ellos y cuando los plaguicidas entran a nuestro cuerpo, pues se comportan o se confunden como hormonas. Es decir, nuestras células no saben diferenciar entre una hormona y un plaguicida, porque químicamente algunos plaguicidas tienen estructuras que se asemejan a las hormonas, de tal manera que está comprobadísimo entonces que los plaguicidas pueden ser esta capacidad de ser disruptores endocrinos, es decir, romper las rutas de las hormonas, modificarlas, y entonces esto pues tiene consecuencias hormonales en el organismo, ¿no? Y una de ellas, por ejemplo, está comprobadísimo que los plaguicidas, algunos plaguicidas, no todos, porque no todos tienen la misma estructura química, pero algunos plaguicidas pueden, por ejemplo, generar obesidad, ¿no? Sobre todo, nosotros tenemos algunos estudios en colaboración con la UNAM, por ejemplo, donde se demuestra de que si los ratoncitos tienen exposición muy temprana a ciertos contaminantes, en ese momento pueden hacer más susceptibles a desarrollar obesidad y otro tipo de alteraciones que tienen que ver con cuestiones hormonales, ¿no? Muchos de los alimentos que consumimos precisamente pues tienen plaguicidas. Por más que se laven, una vez que han sido tratados con plaguicidas durante su crecimiento, ¿no hay forma de que nos libremos de ellos? Bueno, sin lugar a dudas, el lavado de los alimentos, de las frutas, de las verduras, por supuesto que sí ayuda, sí se reduce. También es cierto que prácticamente todas las frutas, todas las hortalizas, todas las verduras que consumimos, es casi imposible que no tengan restos de plaguicidas. Tendría que ser una verdura, una manzana orgánica, por así decirlo, certificada, para estar seguros de que no tiene restos de plaguicidas, pero prácticamente todos los alimentos que consumimos, sobre todo los alimentos de origen vegetal, tienen restos de plaguicidas. Por lo tanto, por supuesto que el lavado ayuda, sin lugar a dudas, pero también habría que estar consciente que a veces los plaguicidas también están presentes en el agua. Entonces, realmente por donde voltemos a ver, vivimos en un ambiente lleno de plaguicidas, y más las personas que viven en el campo, sobre todo cuando es época pues de fumigar, lo que comercialmente se le conoce así, pues están expuestos a agroquímicos. De hecho, en México hay una costumbre donde en las mismas casas de los campesinos, pues ahí se acumulan los botes de plaguicidas, los costales de químicos, ¿no? Para el fertilizante, los plaguicidas suelen estar en las mismas casas de los campesinos, y por supuesto pues todo eso, aunque no tengan contacto directo, lo están respirando. Los olores, si tú pasas por alguna tienda de los agroquímicos aquí en Tepic, en cuanto vas pasando percibes ese olor tan fuerte a los agroquímicos, ¿no? Y eso en México es muy común, que no haya almacenes especiales para mantenerlos, sino las personas que se dedican al campo pues lo suelen tener en sus casas, ¿no? Incluso en sus recámaras me ha tocado ver algunas cosas de ese tipo. Y todos, cuando estamos percibiendo el olor, pues es porque el plaguicida está entrando a nuestro cuerpo a través de las fosas nasales. Y como te digo, está demostradísimo que tienen efectos hormonales. Pero no solo eso, tenemos, por ejemplo, algunos estudios aquí en la universidad donde también en los niños los plaguicidas modifican su capacidad cognitiva, es decir, hace que los niños
desarrollen más lento el aprendizaje, por ejemplo, ¿no? Entonces, son factores que a veces no se tienen en cuenta. A veces pensamos que tenemos contacto con el plaguicida y no pasa nada. Sin embargo, sí pasa. Está demostradísimo que son disruptores endocrinos y que pueden generar obesidad, diabetes y algunas otras enfermedades que tienen que ver con las hormonas, ¿no? Ante toda esta sobreexposición que ¿hay algo que se pueda hacer? Sobre todo porque también usted recientemente publicaba una información en la que decía que somos el tercer estado a nivel nacional con mayores intoxicaciones. Bueno, somos el quinto estado por número de intoxicaciones. Sin embargo, cuando se divide esa cantidad de intoxicaciones por el número de habitantes que hay en los estados, por supuesto que tenemos mucho menor población que Jalisco, por ejemplo. Tenemos mucho menor población que Sinaloa. De tal manera que cuando se calcula el número de intoxicaciones por número de habitantes, Nayarit es desde hace muchos años, es el primer lugar en el país con número de intoxicaciones agudas. Pero eso también me gustaría decir que las intoxicaciones que están reportados, por ejemplo, por la Secretaría de Salud, son el número de intoxicaciones de las personas que acuden a las clínicas, que acuden a los hospitales. Yo estoy seguro que hay un subregistro de eso, es decir, mucha gente se intoxica y bueno, es muy común que le dicen, tómate un vaso de leche y con eso se te quita. No sé, hay como ciertos remedios caseros que ciertamente sí se ha demostrado que funcionan y entonces la gente ya no va a las clínicas y por lo tanto esos casos de intoxicaciones pues no son reportados. Pero Nayarit es el estado con mayor número de intoxicaciones de acuerdo al número de población que tiene, ¿no? Esto significaría entonces un peor manejo, una mayor sobreexposición aquí en el estado. Claro que sí, mira, basta con, justamente en esa temporada desde este verano, basta con darse la vuelta a los campos de Santiago, a los campos de Tecuala, de Acaponeta, y ves personas fumigando prácticamente sin ninguna protección. Es decir, deberían esas personas de usar overoles especiales, mascarillas especiales. Eso es lo que se debe usar. Yo entiendo que por cuestiones climáticas, pues no quiero ni imaginarme un campesino a las 12 del día con un traje especial para fumigar. Y entonces, debido a las condiciones climáticas, pues lo hacen con su ropa del diario, ¿no? Y llegan para su casa, se quitan esa ropa de trabajo y esa ropa pues contamina el resto de la ropa de la familia, ¿no? Entonces, sí hay muchas cosas que suceden que no están bien. Lo que yo creo, Susana, que sí se tendría que hacer es que los plaguicidas no sean de venta libre. Hoy por hoy tú vas a cualquier tienda de agroquímicos y tú mismo le pides el plaguicida que tú quieras y te lo venden. La mayoría de las veces no te preguntan ni para qué lo quieres usar. Te venden la cantidad que tú puedas pagar, es la cantidad que te venden, no hay ninguna restricción. Hace 20 años en México así se comercializaban los antibióticos. Tú ibas a cualquier farmacia y le pedías el antibiótico que tú creías que te servía y te lo vendían. Hace 20 años aproximadamente, la venta de antibióticos fue bajo prescripción médica. Hoy por hoy, si tú vas a una farmacia, no te venden ningún antibiótico si no traes una receta del médico. Yo creo que lo que se tendría que hacer es eso. Es decir, tú no podrías ir a una tienda de plaguicidas o de agroquímicos sin alguna receta, voy a decirlo así, de un ingeniero agrónomo o de un químico. Entonces, creo que no se trata de prohibir, pero sí se trata de regular el uso indiscriminado de plaguicidas. Porque hay otro gran problema. Debido a que los plaguicidas se usan de manera indiscriminada, las plagas se están haciendo resistentes a los plaguicidas. Y eso lo puede corroborar cualquier persona que se dedica al campo. Antes a lo mejor compraba 1 litro de tal herbicida y con ese herbicida era capaz de secar toda la mala hierba. Ahora, te digo porque yo he platicado con muchos de ellos y me dicen, es que antes con 1 litro yo fumigaba tantas áreas, ahora no.
Ahora, las plagas, tanto las malas hierbas como los insectos se están haciendo cada día más resistentes. Y de tal manera que entonces que cada vez se van a consumir muchos más plaguicidas de los que se consumían en el pasado. Porque también las plagas se hacen resistentes al efecto de los plaguicidas. Entonces aquí restaría ya más bien a las autoridades, a la legislación. Yo creo que es un tema de legislación, no se trata de prohibir. Yo creo que gracias a los plaguicidas podemos tener una gran cantidad de alimentos disponibles. Si cuando no estaban los plaguicidas las cosechas se perdían en el campo por las plagas, llegan los plaguicidas y entonces las cosechas ya no se pierden porque se utilizan plaguicidas, pero se están usando de manera indiscriminada y en grandes cantidades y muchas de las veces sin conocimiento técnico. Creo que lo que se tiene que hacer es regular su venta, que no sean de venta libre y que cuando tú vayas a una tienda de agroquímicos necesites llevar el dictamen o la receta, por así decirlo, expedida por un químico o expedida por un ingeniero agrónomo o incluso por un médico veterinario. Entonces creo que eso es lo que se tendría que hacer. Para entonces cuando el productor del campo vaya, le digan, me recetaron este plaguicida porque tengo una plaga de mosca de la fruta o tengo una plaga de cochinilla rosada, etcétera. Pero entonces que no sea por lo que le dijo su vecino o porque le dijo su papá o su compadre. Creo que por eso hay profesionistas que pueden recomendar no solo el tipo de plaguicida, sino tiene que recomendar la dosis, la concentración, el esquema de utilización, etcétera. Creo que eso es lo que se tendría que hacer. Muy bien, muy interesante. ¿Algo que quisiera agregar, doctor? Pues sí, yo creo que invitar a la población que seamos más conscientes, ¿no? Porque justamente todo este uso indiscriminado pues tiene efectos sobre los cambios en nuestro planeta. Tampoco cada animalito que ustedes ven en el campo tiene una función ecológica. Y entonces cuando arrasamos con eso y se extinguen ciertos animalitos que parecerían molestos, pues se trae un desequilibrio en el ecosistema. Entonces creo que yo sí levantaría la voz pues para que se regulara la venta y el consumo de plaguicidas en México, porque son sustancias tóxicas, son sustancias muy peligrosas y son sustancias que muchas veces los daños que nos provocan no los vemos en el momento. Hay dos tipos de toxicidades, la toxicidad aguda, que es la que se presenta en el momento que tienes contacto con el plaguicida, pero para que se presente necesitas consumir o tener contacto con grandes cantidades de plaguicida. Pero está la otra que es mucho más peligrosa y que no se ve en el corto plazo, se puede ver muchos años después y esa es la toxicidad crónica. De tal manera que nosotros todos los días estamos expuestos a plaguicidas y al cabo de los años resulta que decimos, ¿por qué hay tanto cáncer? ¿Por qué se están incrementando las enfermedades como el Alzheimer, como el Parkinson, como la diabetes? Pues se están incrementando por todo lo que consumimos que está contaminado y muchos de esos contaminantes son los plaguicidas. Muchísimas gracias. Pues muy interesante la información que nos comparte el doctor Iván Girón. Yo soy Susana Rodríguez Arellano, reportando para Estudio 21.